Vamos a hablar de las áreas de conflicto en las parejas. Mucha gente tiene una falsa creencia, paradigmas, que yo creo que hay que borrarlos de una vez de la vida. Empieza a decir, a los 5 años se dan las crisis de las parejas, es que a los 7 años yo no sé qué pasa, y ya le van calculando al tiempo, de pronto a la situación que se pueda vivir en pareja. Esto no es así, vamos a quitar ese paradigma, pero sí vamos a hablar de las diferentes áreas de conflicto en las que se puede caer en una relación de pareja. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar por acá, Dianita. Felices nosotros también de tenerla por aquí. Muchas gracias. ¿Cuáles son esos conflictos que se presentan más en una relación de pareja? Así como los seres humanos tenemos como sistemas, también las parejas tienen como sistemas. Entonces la idea es que conozcamos un poquito y nos ubiquemos mi pareja, por qué crisis está pasando y en qué sistema se ve afectada. La primera de ellas es uno denomina como un área de poder. Siempre hay uno en la pareja que quiere tomar decisiones, que quiere manejar el dinero, que quiere manejar a los hijos, que quiere definir las actividades que hacemos como familia. La lucha de poderes también se da por un tema laboral. Creo que en este el más importante y lo que tiene que ver dentro del poder está asociado al manejo del dinero. Cada pareja debe escoger la manera en cómo para ellos sea más funcional manejarlo, pero la base de todo esto es lleguemos a acuerdos. Existen modelos que hablan y es que todo va para un mismo talego, entonces trabajamos juntos y toda la plata va para allá y cada uno va sacando. Hay modelos en que dicen, no, usted no sabe manejar la plata, deme usted su tarjeta y yo la manejo. Personalmente considero, y es que ser casado, ser una pareja, no significa desdibujar al otro. Por eso, pese a que compartamos muchas cosas, debemos asegurarnos mantener nuestros espacios. Y ahí está el tema del manejo del dinero. Entonces, como sugerencia simplemente es, tengamos de acuerdo cuáles son nuestros gastos. Usted paga esto, yo pago esto. Y lo que quede para cada quien es responsabilidad de cada quien cómo maneja. Eso nos asegura mantener la independencia y si alguien tiene dificultades con el manejo del dinero, también le estamos ayudando a que se vuelva responsable con el manejo del dinero. Así como hacemos acuerdos en otras cosas, en otras áreas de nuestra vida, acuerdos cuando vamos a entrar a un empleo nuevo, a nosotros nos dan un contrato que tenemos que cumplir con ciertos deberes, obligaciones y también derechos. Entonces yo creo que lo más sano en el momento que vamos a tomar la decisión de compartir nuestra vida con alguien, bien sea irnos a vivir con él o con ella, casarnos, compartir una vida juntos, hacer acuerdos, qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, pero antes de sentarse, cómo vamos a repartir los gastos de la casa, cómo va a ser el día que tengamos hijos, pero que estén bien escriticos y los puntos de las ideas antes de... Eso es perfecto. Mira, yo siempre digo, y es que una relación de pareja es como un negocio. Cuando vamos a hacer un negocio nos sentamos, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tengo? ¿De qué va a ser el negocio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a montar? Desafortunadamente como parejas, como papás, decimos, y lo que uno escucha y es, en el camino se van manejando las cargas. No, lo que no se dice, no se sabe. Si antes de nos ponemos de acuerdo, mire, mi sueño dorado es vivir mis últimos años en una finca y el otro dice, mi sueño dorado es vivir en la ciudad más caótica, empezamos a entender que seguramente no vamos a ser funcionales como pareja y eso nos ahorraría sin número de dificultades y conflictos. Y el área económica y el área de la plata yo creo que es lo que más problemas trae. Y además por la competencia, Sandra, porque muchas veces la gente no se da cuenta y no recapacita en el pensar que la relación de pareja es una unión donde se van a respetar espacios, pero en ningún momento es una competencia. Y hay parejas que empiezan a competir. ¿Quién gana más? ¿Quién tiene mejor trabajo? ¿A quién le va mejor? Hay dos extremos. Uno que estás hablando y es muy complicado y especialmente cuando la mujer es quien más gana. Empezamos como yo tengo más, yo puedo tomar decisiones, entonces usted tiene más, usted pague más. Es decir, simplemente es cuando uno ama, debe tener la capacidad de acompañar al otro, de compartir lo bien que le va y eso no debe ser un motivo de rivalidad. Y el otro esquema es cuando uno de los miembros de la pareja no trabaja. Peor aún. Entonces la sensación es que como yo soy el proveedor, usted tiene que estar sujeta a mis necesidades, usted estar sujeta a mis decisiones y la otra persona por supuesto se va desdibujando y ahí viene otra área de conflicto. Por esa razón esto es un negocio y en un negocio ambos tenemos que dar. Ambos debemos tener responsabilidades y claramente, como lo dijiste, debemos decirlo desde antes de empezar, no en el camino, sino desde antes de empezar y nos aseguramos una vida tranquila y nos ahorramos este conflicto del manejo del dinero. Y además, déjenme decirles, hace mucho tiempo era el hombre quien trabajaba y la mujer estaba en la casa. El hombre se aprovechaba
No siempre, pero hay hombres que se aprovechaban de esa situación para decirles que usted tiene que hacer lo que yo digo porque yo soy el que pongo la plata y el que pone la plata pone las condiciones. Pero señores, ¿ustedes qué creen? ¿Que una casa cómo se maneja? Ustedes no saben lo que es limpiar, cocinar, mantener a los niños bien. Eso es el trabajo más delicado, más estricto y más exigente de todos. Y no O sea que- antes, eso desafortunadamente sigue pasando y más de lo que tú te imaginas. Y creo que las responsables en modelos como esos somos las mujeres. Si uno mismo no valora lo que está haciendo, si uno mismo no es consciente del esfuerzo que esto significa, no puede convencer a nadie. Y es un esquema que debe cambiar tanto en la cabecita de los hombres como en la cabecita de las mujeres. Otra área de conflicto. Otra área de conflicto es algo que uno denomina, digamos, la sexualidad. ¿Sí? ¿Qué sucede? Después de pasar el enamoramiento, que es solo pasión, que es la emoción, vamos a un amor mucho más maduro, mucho más tranquilo. El hecho de que transformamos el enamoramiento al amor no significa que mi pareja pierda el gusto de ser mi objeto de deseo sexual. La costumbre es lo más grave en todo esto. Ya el otro sabe lo que me gusta, ya nunca exploramos nada, ya todo terminó siendo lo mismo si es hoy, si es mañana o si es en 3 días, y que básicamente se altera cuando aparecen los hijos. Y es porque se nos olvida que aparte de ser papás, seguimos siendo pareja. Y es más complicado de pronto para la mujer, porque es que la mujer acaba de vivir un proceso interno en su cuerpo, hormonal, una cantidad de cambios donde no le permite disfrutar su sexualidad inmediatamente, tuvo su hijo, al otro día ya no puede empezar una sexualidad normal. El hombre también tiene que ser consciente de esto. Mira, es la importancia de hablar. O sea, cada uno tiene sus momentos, cada pareja lo maneja de una forma completamente distinta y más allá del tiempo después de o no de haber tenido un bebé, está relacionado con la capacidad de cuál es tu necesidad y qué es lo que tú quieres. Pero desafortunadamente pecamos porque ya como nos conocemos y ya es lo mismo. Si hoy descubrimos que esto es agradable, no significa que no podamos descubrir algo más que pueda ser agradable. Es como si después de ser papás se acabó la tarea y ya no hay nada más que descubrir y eso no es cierto. ¿Qué pasa entonces cuando uno de los dos sigue con su deseo sexual intacto, sigue deseando a su pareja, pero el otro empieza a tener pereza, empieza a evitarlas? ¿Cómo actuar en esa situación? Eso es un síntoma. Primero, y es que esperemos y el objetivo ideal es que mantengamos, así seamos personas adultas, a los 70 años, puedan tener una vida sexual en su esquema. Esto no está dado por el tiempo. ¿Qué sucede cuando tenemos intereses diferentes? Pienso que lo que pasa sexualmente es el síntoma, algo que está pasando en la relación de pareja. Cuando no hay una muy buena comunicación, termino manifestando mi inconformidad por medio de la parte sexual. Muchas veces está acompañado de situaciones críticas que las parejas siempre viven, enfermedades, la muerte de algún familiar, el cambio de un trabajo, situaciones estresantes que terminan siendo como la manifestación. El punto de partida es si yo puedo compartir qué es lo que me está sucediendo, si puedo expresarte cuál es mi necesidad, tranquilamente lo vamos a poder reparar. Y hay que tener diálogo, es lo que siempre enfatizamos, esa es la base de una buena relación, de pareja, de padres, madres, de hijos, con amigos, con jefes, el diálogo y la comunicación. Siguiendo con nuestra serie Arcángeles, hoy quiero presentarles al Arcángel Gabriel. Ella tiene una energía femenina. Los arcángeles no son ni hombres ni mujeres, pero tienen una predominancia de energía. Gabriel es el arcángel de la comunicación. Si estás viendo este mensaje hoy, es porque hay algo que no has dicho, que no has transmitido a una persona por miedo a cómo se puedan sentir o reaccionar. El arcángel Gabriel nos enseña que hablar desde el amor nos abre caminos. Así que empieza por decir lo que sientes sin necesidad de tener la razón, solo compartiendo. Y lo que pase de esa conversación es el siguiente paso. Cierra los ojos, llama al arcángel Gabriel que llegue con su aura dorada cobriza y le vas a decir que por favor te ayude a encontrar las palabras y el momento preciso para expresar. Y que las personas o la persona con la que tengas que hablar la reciba con amor. Expresa y así la relación cambie o se termine, es lo que te convenía en ese momento. Recibe la guía de expresar, porque el silencio confunde. ¿Cómo hacer para que, aquí nos estamos extendiendo un poquito antes de entrar a las otras áreas de conflictos, pero cómo se puede hacer para tener una vida sexual plena, activa y que haga muy feliz a los dos? Mira, y es que hay que entender que la sexualidad es parte de la vida. Entonces no la veamos como algo aislado. Es una manifestación de poder expresar nuestro afecto. Digamos, es el lugar donde se refleja cómo está siendo nuestra cotidianidad.
La base frente a la parte sexual es la confianza. No nos pongamos a averiguar el pasado de nuestras parejas. Esto no es que me confía en mí, cuéntame un poco quién eras tú antes de encontrarme. No, tú y yo empezamos hoy que nos conocimos. Antes tú tuviste vida y yo tuve vida, pero hoy empecemos a partir del momento en que nos conocimos. Todos esos fantasmas acaban las relaciones. No, y al principio es muy chévere porque, ay, La confianza, cómo creemos. Yo soy tu mejor amiga, pero después empiezan a salir esos fantasmas. Mira, esas tarde que temprano se terminan cobrando y acaba las relaciones de pareja. Entonces terminamos peleando por alguien a quien ni conocimos. Eso no se trata de esconder el pasado. No. Eso no lo podemos hacer nunca, pero sí tampoco contar Simplemente todos los detalles. tuvimos vida, Sí. pero yo no me estoy vinculando con cada detalle y con cada persona con quien tú te vinculaste. Yo me vinculo contigo como ser humano, que es algo completamente diferente. Tenemos que asegurarnos es que hay un balance perfecto. Si tenemos una relación difícil, no nos hablamos, todo es conflicto, hay parejas que recurren a la parte sexual como su escape. Y uno dice, ¿por qué no puede ser ideal? Estemos bien en este espacio, tengamos una buena comunicación, tengamos claros nuestros proyectos y que eso se refleje en el área sexual. Es decir, busquemos como un complemento, no presionemos. O sea, las sensaciones es algo que no es racional. Cuando empezamos a chantajear las mujeres en ocasiones y es, si así como uno escucha, le corto los servicios, con eso no se juega, con eso no se juega, ¿sí? Y se escucha con mucha frecuencia. Uno creía que era una cosa antes, pero no es cierto, es una especie de chantaje. Lo mismo y es, yo te contento con sexo, el sexo no es una herramienta, es parte de nuestra vida. Entonces, en esa medida y es, disfrutémoslo, hablemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Debemos sentirnos tranquilos con la persona con quien estamos. Y eso asegura que la vida sexual sea absolutamente tranquila y placentera. Y si la relación solamente gira en torno al sexo, pues va a llegar a acabarse en algún momento, porque todo hay que cultivarlo. Y el deseo se puede acabar si no existe el amor. Es que mira, acá hay una cosa que se denomina como un significado comunitario. Y cada pareja tiene un significado que le permite constituirse como pareja. Todos en nuestra idea rosa pensamos que es el amor. No, a las parejas los une la plata, los hijos, el sexo, la culpa, la religión. Es decir, cada pareja tiene un significado particular. Y efectivamente existen parejas en que su único eje y su único centro termina siendo la parte sexual y se vinculan solo por lo sexual. Muy bien, vamos con otra área de conflicto. La otra es, por ejemplo, la intimidad. Y la intimidad está relacionada con la capacidad de podernos despegar de nuestras familias de origen. Y ese es uno de los conflictos más frecuentes que existen. El tema de la suegra, que está metida, que define que tenemos que estar en su casa, que vivimos con su familia, que no con la mía. Cuando tengamos la capacidad de despegarnos de nuestras familias, y no significa dejar de verlos, dejar de visitarlos, dejar de amarlos, sino que cada uno como miembro de la pareja debemos decir qué me gustó de esta familia en la que yo viví. ¿Y qué familia con tu modelo vamos a construir? Y esa es la negociación inicial de la que uno debería hablar. Todos los puntos sobre las IES, las cartas sobre la mesa desde el principio. ¿Cómo queremos? Área de conflicto que se ve muchísimo es las fechas especiales, el cómo repartirse el tiempo. Hablemos de la época de Navidad que se acerca. Es que el 24 tiene que ser en mi casa porque siempre se ha vivido allá. Entonces dice la otra persona, no, es que es en mi casa. Y empieza una cantidad de peleas porque cada uno pues tiende a irse para donde su familia. Eso se incluye a otra área que se incluye en el área de conflicto, que es el manejo del ocio y del tiempo libre, de los intereses de cada uno. Entonces uno, como escucha esa discusión de la que tú estás hablando, escucha que es que ella se va para donde las amigas, que el que se va a jugar fútbol y terminan siendo una dificultad. Vuelve y juega. El hecho de que seamos pareja no significa que el otro tenga que volverse mi alma gemela. Debemos intentar buscar puntos medios, ¿de acuerdo? Vamos este 24 donde su mamá y vamos el 31 donde su mamá. Si eventualmente no se llegan a ciertos acuerdos, pues debemos, y hay momentos, usted está en un lugar y yo estoy en otro lugar y eso no está mal. Es decir, debemos hacer las cosas con las que nos sintamos a gusto, no para luego cobrarlas. Eso, ahí iba yo, porque es que la gente al principio muestra cierto grado de sumisión. Entonces, claro, como estamos empezando, como tú quieres, yo tengo que darte gusto, pero después empieza, no, es que ya estoy cansada de darte todo el gusto del mundo, ya estoy cansada de hacer lo que a ti te gusta, ya estoy cansada de vivir en el ambiente de tus hobbies, ¿y yo qué? Mira, eso pasa, el hombre que trabaja y la señora que está en la casa, por supuesto, ya anhela que llegue el fin de semana para ir al centro comercial, irse de paseo, y el que quiere estar en su casa, acostado en la cama y ver televisión, ¿sí? Uno dice, ¿qué hacemos? Debemos buscar puntos medios. Podemos hacer y es, no esperemos y no culpemos al otro de lo que yo estoy dejando de hacer.
tenemos que asegurarnos de tener puntos de encuentro, pero también puntos en que cada uno haga sus cosas por aparte y eso no está mal. Este jugo es recomendadísimo porque tiene muchas vitaminas y muchos minerales. De hecho, lo hemos llamado jugo vitamino revitalizante o mineralizante. Ustedes verán cómo lo ponen. Vamos a necesitar para este jugo una manzana pequeña roja, unas hojas de hierbabuena o hierbabuena, un poco de sandía, un trozo de sandía, y aproximadamente el zumo de un limón, el agua, que es el conductor, y vamos a utilizar la sandía porque es fuente de vitamina A. El betacaroteno, el hígado lo transforma en vitamina A. Vamos a mezclar todos estos ingredientes, el agua, la sandía. Esta es una tajada de un grosor así aproximadamente. Un jugo muy refrescante. La manzana, que también tiene mucho licopeno y como en su composición tiene 85% de agua, resulta ser muy hidratante y refrescante. Por eso este jugo, sobre todo en climas cálidos, se lo recomiendo bastante. Vamos a utilizar unas 4 hojas de hierbabuena, que también son muy digestivas, y el zumo de un limón, que equivale más o menos a una copita de estas. Este sí es muy rico. Vamos a licuar muy bien todos los ingredientes. La sandía también es muy buena para el corazón, combate la acumulación de placa arterial, lo que muchas veces puede producir infartos del corazón. Y también se ha asegurado que consumir una manzana diariamente ayuda a limpiar las paredes de las arterias, ayuda también a controlar los niveles de azúcar en la sangre y es un alimento que nos va a ofrecer muchos minerales y vitaminas. Jugo delicioso, refrescante, lleno de antioxidantes, lleno de vitaminas, de minerales para consumir toda la familia. Ustedes lo pueden dar a sus niños, a los adolescentes, a las personas mayores, porque nos va a favorecer para todo, para la piel, para los huesos, para tener mucha energía. Además de eso tiene funciones antioxidantes, nos ayuda a proteger nuestros dientes, nuestros huesos y fuera de eso son frutas que contienen muchísima agua y por eso nos van a ayudar a mantenernos muy hidratados durante el día. Salud, que lo disfruten mucho. Hoy la doctora Sandra Benítez nos acompaña en este diario de Diana y estamos hablando de las áreas de conflicto en la pareja. Hay una muy importante que ahorita mencionabas cuando estábamos en esta pausa y es la comunicación. Hablemos un poco de La ello. comunicación se convierte en un conflicto, pero también se convierte en la única alternativa para resolver los conflictos. ¿Sí? Hay dos tipos de comunicaciones y es cuando escuchamos con frecuencia de que hay alguien que echa la lora, el discurso y la cantaleta y el otro que calla. El que calla asume una actitud pasiva en la comunicación y el otro a veces asume una actitud agresiva. Quiero imponer mi voluntad y el pasivo simplemente dice yo me quedo callado para evitar. Terminamos haciendo, hay muchas formas de agredir y hay comunicación no solo verbal, sino la comunicación no verbal. Ese es el principal foco al que tenemos que prestar la atención. El resto de áreas pueden estar comprometidas, pero siempre y cuando la comunicación esté siendo funcional, tenemos la alternativa de reparar esas áreas. De lo contrario, esto es algo que va a pique y ahí es cuando vienen las separaciones. El hecho de hacer suposiciones, de creer lo que está pensando el otro, que estamos tan acostumbrados a eso, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y se empiezan a hacer unas películas en la cabeza, pero ni siquiera sabe qué fue lo que le pasó en el trabajo. No hacer suposiciones, que es uno de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz y que siempre lo hemos resaltado tanto. Y ese es un... Partir del principio, lo que no se dice, no se sabe. Quiero que sepa, me aseguro de informárselo. Y es como el esquema en que uno puede asegurar que haya una buena comunicación. ¿Hay otra? Hay otro par de áreas que son muy comunes y son los celos y la infidelidad. Los celos están muy asociados a temas personales, de autoestima. Hay celos sanos, o por supuesto temo que al ser que amo lo vaya a perder, pero no hay ningún inconveniente y ahí no se convierte en conflicto. Somos seres humanos. Pero cuando termina siendo asociado a cosas que no están ocurriendo, a que pierdo mi tranquilidad, a que el otro pierde la tranquilidad, a que termina siendo patológico, por supuesto, y esta sí requiere claramente un manejo terapéutico. Hay otras áreas que se pueden manejar en la casa, como parejas, pero esta es una que requiere necesariamente manejo terapéutico, tanto para el que es víctima de los celos como para el celotípico. Sí, es que la celotipia ya se convierte en un problema, en una enfermedad. Y el otro es la infidelidad.
En la medida en que, y esa puede ser como uno dice, al final como la cereza del postre, si estas áreas que hemos hablado están alterados, estamos dando más paso a la infidelidad. Claramente la infidelidad es un tema de decisión personal. Es decir, yo no puedo decir que me busqué a alguien porque tú no hiciste o dejaste de hacer. Tengo la oportunidad, puedo tener muchas carencias y yo escojo si acepto o no la infidelidad, pero es un área en que podemos terminar claramente deteriorando y acabando la relación de pareja. ¿Qué hacer entonces cuando se detecta que una de estas áreas está fallando? Es fundamental cuando detectemos que está pasando algo que hablemos. Punto de partida cuando uno tiene un problema es ser consciente que tiene un problema. Si no aceptamos que tenemos problemas, nunca los vamos a reparar. Esa es la clave de éxito para que estas situaciones que todas las parejas vivimos en cualquier momento, que pueden agudizarse por estructura de personalidad, por situaciones críticas que vivimos, tenemos la oportunidad de repararlas. Reconocer y, si es necesario, buscar ayuda. Doctora Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Me ha encantado esta charla. Hoy tenemos la grata visita de la doctora Margarita Crespo, ginecóloga, y vamos a hablar de preguntas frecuentes que muchas mujeres nos hacemos. Va muy dirigido este tema a las mujeres, pero ustedes, caballeros, pueden estar muy pendientes porque puede ser de una gran ayuda para esa mujer que está cerca de usted. Bienvenida, doctora Margarita, qué bueno tenerla en el diario. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Preguntas más frecuentes que uno se hace con respecto a este mundo de los ginecólogos. La primera, ¿por qué debe una mujer ir al ginecólogo y a partir de qué edad? Bueno, es muy importante que todas las mujeres sepan que ir al ginecólogo debe hacer parte de su rutina de salud, idealmente una vez al año. ¿A partir de qué edad se debe asistir al ginecólogo? Es una pregunta que muchas veces no tiene una respuesta exacta. Lo que recomienda el Colegio Americano de Ginecología es que una vez se inicie la menstruación, es decir, entre los 13 y los 15 años, la mujer debe asistir a su primer control ginecológico. Sin embargo, vemos que muchas pacientes van a consultar la primera vez es cuando tienen un síntoma y no necesariamente ha sido en la adolescencia, o, por ejemplo, cuando inician relaciones sexuales. Esa es la creencia de muchas jovencitas. Dicen, tengo que ir del ginecólogo exactamente cuando empiece una relación sexual. Pero hay mujeres que la empiezan a los 25, 30 años y ya está muy tarde para ir a hacer este examen importante. Lo recomendado realmente es que las niñas empiecen a hacer un hábito y una costumbre de ir al ginecólogo en la adolescencia cuando inicia su menstruación. E independientemente si no han iniciado estos controles, al iniciar su vida sexual deben asistir al ginecólogo. ¿Qué es lo que pasa donde el ginecólogo? Desde que una paciente llega hasta que le empiezas a hacer el examen, porque lo pregunto porque muchas le tienen pavor, no, yo no voy a ir allá porque dicen que eso es muy doloroso, que no sé qué pasa. Yo quiero que nos expliques muy sencillamente cómo es todo este proceso. Bueno, básicamente las mujeres no van al ginecólogo es por el temor del examen ginecológico. Es importante que todas las mujeres sepan que el examen ginecológico no es un examen diferente al examen del corazón, al examen de los ojos. Existen muchos mitos a nivel del examen ginecológico. Lo que nosotros hacemos en la consulta básicamente es una historia clínica donde tomamos unos datos, conocemos unos antecedentes, hacemos un examen físico general y ya el examen ginecológico va a depender de la edad. Por ejemplo, en las niñas nos reservamos pues, realizar especuloscopia, que es ponerle espéculo y mirar, más bien hacemos como un examen general. Obviamente si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, pues no se va a realizar un examen ginecológico completo. Pero en general a cualquier mujer lo que hacemos básicamente es en posición ginecológica, que para muchas mujeres de pronto es lo más incómodo del examen físico. Realizamos la colocación del espéculo, que nos va a permitir visualizar la vagina y el cérvix. Es un poquito molesto, incómodo, mas no debe ser doloroso. Y posterior a eso realizamos un tacto vaginal que nos va a permitir evaluar las características del útero, las características de los ovarios y básicamente se va a hacer el examen físico. ¿Qué se puede detectar con un examen ginecológico? Aquí se puede dar cuenta, pues lo acabas de mencionar, cómo está el útero de una mujer, pero ciertas enfermedades también pueden diagnosticarse por allí. Sí, claro. En principio lo que nosotros hacemos es una inspección general. Visualizando podemos ver si existen lesiones, si existen flujos, si existen
pues, características de enfermedades que presente la paciente y obviamente ya haciendo el examen físico como tal, palpando, entonces puedes diferenciar si el útero tiene miomas, si tienes masas en los ovarios, con el espéculo mirar si hay lesiones a nivel del cérvix o mirar si tenemos pues, infecciones, ya se pueden detallar pues, con más características. ¿Hay otro examen de pronto que sea un poco más complejo, un poco más profundo que el que acabas de mencionar? ¿Dentro de la misma consulta ginecológica? Por lo general, nosotros lo que hacemos es que en el primer control ginecológico de la paciente tomamos citología. Toda paciente que vaya al ginecólogo y no tenga citología debe salir con una citología de esa cita médica. Hay un mito en cuanto a que si la paciente sangra, se puede tomar la citología, eso depende. Si la paciente está con la menstruación, pues no, pero si la paciente consulta por sangrados menstruales intermitentes, permanentes, debemos tomar la citología si la paciente esté sangrando, porque muy seguramente la señora no se la va a tomar en ninguna otra ocasión y ese es el momento de tomarla. De resto, más exámenes, pues ya dependerían de cada paciente individual. Bueno, hoy vamos a preparar una deliciosa Nutella de cacao. Podemos utilizar caro o algarrobo, que lo podemos encontrar en las tiendas naturales, en las tiendas orgánicas. Vamos a hacer una Nutella que podemos tener en la casa para los niños. Cuando no sabemos qué darles para untar, vamos a reemplazar ese delicioso chocolate y vamos a utilizar este alimento que es totalmente natural para untar en los panes, en las tostadas y para tener simplemente un postre rico en la casa. Vamos a utilizar sorprendentemente aguacate para elaborar esta deliciosa Nutella. Simplemente vamos a coger el cacao. Vamos a utilizar 2 cucharaditas por unas 4 cucharadas de aguacate. Vamos a macerar. Les aseguro que esto no les va a saber a aguacate, esto va a saber a chocolate cremoso, delicioso. Y en nuestro caso, voy a endulzar, en este caso, con miel de agave. Es una receta sencillísima para los niños. Háganlo, por favor, que los niños no van a sentir que hay aguacate en este plato. Para el desayuno, para reforzar este desayuno tan rico, reforzar nuestros platos, lo podemos dejar simplemente como una crema o le podemos poner nueces, almendras en trozos para sentir esos tropezoncitos que nos gusta tanto. Le voy a colocar un poco de nueces. Acá tengo una mixtura de nueces y vamos a untar en el pan. Otra de las grandes preguntas que son muy frecuentes es en la menstruación, que la acabamos de mencionar. Cuando hay menstruaciones irregulares en las mujeres, ¿qué pasa? Porque estamos acostumbradas a que tenemos un ciclo cada 28 días y generalmente tenemos contemplada en nuestro calendario una fecha especial. Pero ¿qué pasa cuando esas menstruaciones aparecen un mes, a los 3 meses de pronto sí, o a los 5 meses de pronto hasta ni siquiera tienen alguna reacción? Bueno, entonces en cuanto a la menstruación es importante saber que al principio, cuando viene la primera menstruación, los primeros 2 o 3 años es normal tener periodos irregulares. ¿Ah, sí? Periodos ausentes de menstruación. Sí, es muy normal que las niñas tengan periodos en donde menstruan y duran 3 meses sin menstruar, vuelven y menstruan. Eso se puede dar normalmente en los primeros 2 a 3 años después de la menarquia. Posterior a eso, cuando ya la paciente ha tenido un ciclo regular y de repente empieza a tener trastornos de la menstruación, hay que buscar alguna patología. Lo primero que debemos descartar es que la causa no sea un embarazo. Si ya se descarta un embarazo, entonces obviamente tenemos una cantidad de causas que nos pueden ocasionar alteraciones en la menstruación, desde trastornos hormonales, trastornos anatómicos, bueno, el embarazo como tal, que también es la causa. Pero no es normal. No es normal, no es normal si tú vienes menstruando normal, o sea, si tú tienes ciclos regulares, siempre has estado así y de repente se te cambia el ciclo menstrual, debes buscar la causa porque no es normal. Porque hay mujeres que tienen menstruaciones más abundantes que otras y mucho más tiempo. Hay mujeres que pueden durar con una menstruación 8 o 10 días, otras 3 o 4. Entonces eso ya va a depender de cada paciente.
Para las pacientes, cuando el motivo de consulta es un cambio en la menstruación, eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Por qué? Porque para una paciente puede que toda su vida haya menstruado 8 días y así es normal, ¿sí? Diferente a la paciente que ha menstruado siempre 3, 5 días y de repente empieza a menstruar 8 días, abundante, nunca menstruaba abundante y empieza a menstruar abundante. Entonces, por lo general nosotros lo que hacemos o consideramos patológico es cuando hay cambios en los ciclos menstruales de cómo venían originalmente. Eso es lo patológico, el cambio en el ciclo menstrual. Y ahí es cuando debemos estudiarlo. ¿Es cierto que cuando las mujeres empiezan a tomar píldoras anticonceptivas puede reducirse el flujo de la menstruación? Es que depende del anticonceptivo que tome, porque es que por lo general cuando se toman anticonceptivos hormonales de bajas dosis, que son los que se utilizan ahora, esos disminuyen un poco el flujo menstrual, pero producen sangrados intermenstruales. Entonces hay que explicarles eso a las pacientes. Decirles, vea, usted va a menstruar menos, pero puede que entre menstruación y menstruación, entre ciclo y ciclo, presente manchados. Muchas veces ese manchado que se vuelve incómodo para la paciente es una de las causas de suspensión del medicamento. Otros anticonceptivos, como por ejemplo los dispositivos intrauterinos hormonales, hacen que la paciente entre en amenorrea, es decir, que no vuelva a menstruar. Con el paso, con la utilización posterior a los 6 meses, hace que la paciente no vuelva a menstruar. Y hay otros anticonceptivos que pueden producir alteraciones del ciclo menstrual, hacer cambios en el ciclo menstrual. Entonces también eso es una de las causas por las que las pacientes suspenden esos anticonceptivos. Es importante también decir que también depende que la paciente lo utilice bien, porque cuando las pacientes no utilizan bien los anticonceptivos, eso se vuelve terrible, se desorganizan terriblemente. Entonces, no es que se dejó o olvidó tomarse una pastillita un día, entonces pasaron 3 y se tome las 3 de una vez. Entonces eso le hace un desorden. Sí, de hecho, eso es un motivo de consulta muy frecuente, el desorden menstrual ocasionado por una mala utilización del anticonceptivo. Que esa es una de las preguntas también muy frecuentes. Hoy tenemos ese tema, preguntas frecuentes al ginecólogo. Hay gente que es amiguísima de los anticonceptivos. Dice que sirve para la piel, que le regula la menstruación, obviamente para evitar embarazos, pero hay gente que le tiene miedo y pánico a los anticonceptivos porque dicen que eso puede traer consecuencias más adelante. ¿Qué hay de cierto? Y es mejor preguntarle a la doctora cuáles son los pro y los contra. Bueno, los anticonceptivos pues son el método de planificación más seguro para evitar embarazos. Anticoncepción existe de muchos tipos. Tenemos desde métodos de barrera como el condón, tenemos inyectables, tenemos dispositivos intrauterinos. Realmente, si el anticonceptivo le va a servir o no le va a servir a la paciente, eso depende de cada paciente. Yo siempre les digo a las pacientes, no te sientes en la sala de espera a preguntarle a las demás cómo les va, porque es que esto es un tema hormonal, entonces esto puede variar en cada paciente. A la paciente que le va divinamente, pues habla perfectamente bien del anticonceptivo, a la que le va terrible, pues habla pestes del anticonceptivo. Realmente, yo creo que para cada mujer existe el anticonceptivo ideal. Nosotros como ginecólogos, cuando iniciamos un anticonceptivo, lo que buscamos es ver qué es lo que queremos hacer. Si solamente vamos a utilizar el anticonceptivo como un método de anticoncepción solamente, o si queremos ayudarle con otras cosas, por ejemplo el acné, a disminuir de peso. También tenemos que ver la paridad de la paciente. No es lo mismo una paciente que en cualquier momento quiere buscar el embarazo a la que definitivamente quiere buscar un método para no embarazarse durante mucho tiempo, porque pues utilizaremos otro tipo de anticonceptivos. Realmente los anticonceptivos tienen muchas ventajas si son bien utilizados. Cuando el anticonceptivo se utiliza mal, empiezan a haber los problemas, empiezan las desventajas, empiezan pues los problemas como tal. Y obviamente, pues como cualquier medicamento tendrá efectos adversos que no serán tolerables por ciertas pacientes o contraindicaciones para ciertas pacientes que no podrán ser utilizados. ¿Es cierto que los anticonceptivos alejan la menopausia? No, no es cierto. No tiene nada que ver. Muy bien, vamos ahorita a hablar de las relaciones sexuales. Hay también muchas preguntas que han llegado acerca de este tema. Cuando hay relaciones sexuales dolorosas, ¿a qué se debe? Bueno, eso es un tema así como medio sui generis, porque realmente hay que ver qué es el dolor, ¿sí? El dolor en la relación sexual puede ser desde un dolor mental a realmente un dolor físico. Cuando nosotros tratamos pacientes con dolores pélvicos crónicos y que tienen como motivo de consulta principal el dolor con la relación sexual, eso tenemos que ver a la paciente desde todo punto de vista, desde psicológico, anatómico, fisiológico. Básicamente, la causa del dolor en la relación sexual por alguna alteración anatómica como tal se debe a muchas enfermedades que pueden estar sucediendo en el útero, ¿sí? Una de las que nos produce la mayoría de estos síntomas es la endometriosis, que la endometriosis pues, nos produce un dolor pélvico crónico y además uno de los principales síntomas
de consulta es ese, el dolor con la relación sexual. Pero obviamente esto hay que verlo en un contexto muy amplio. Aquí estamos hablando de generalidades. Sí. Obviamente, si usted se identifica con alguna de las preguntas que yo estoy haciendo aquí, que son preguntas que ustedes mismas han enviado, es importante que se remitan donde su ginecóloga de confianza, y aquí pues va a ser un caso muy especial porque cada uno tiene su historia. A uno no se puede comparar ni preguntarle a la vecina, ni a la hermana, ni a la mamá cómo le ha ido con las cosas. Hablando de relaciones sexuales, cuando hay sangrados en ellas, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Es algo que deba decirle a la gente ponga atención porque está pasando algo? Normalmente no tiene por qué haber sangrado. A veces puede ser que el cérvix esté un poquito inflamado y eso produzca sangrado durante la relación sexual. Es común que la paciente sangre o manche embarazada teniendo relación sexual. Eso sí es más común porque el cérvix tiene muchos vasos que han crecido y obviamente estos vasos pueden sangrar. Por lo general, si la paciente está sangrando con la relación sexual, debe consultar al ginecólogo. No es normal. No, no es normal. Hay que examinarla, ver que el cérvix esté sano, o ver que no haya otra causa que sea la que esté produciendo el sangrado, pero en principio no es normal. Hablemos del virus de papiloma humano. Yo sé que hay mucha gente que tiene conocimiento, pero sería muy bueno dar una pequeña descripción y ahorita empiezo a hacer las preguntas respectivas, doctora. Bueno, entonces el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual que tiene una epidemiología muy amplia, ha aumentado su prevalencia increíblemente en este momento, más o menos 85 al 90% de las mujeres son VPH positivo, por eso las campañas masivas de vacunación, porque el problema del VPH es que es el antecesor del cáncer de cuello uterino. Se ha encontrado que la principal causa de cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano. Como se ha vuelto una enfermedad de transmisión sexual que además es asintomática, es súper importante el control citológico cada año o el control del test para identificar si la paciente tiene o no VPH. Por eso todas las mujeres deben estar siempre muy juiciosas, muy atentas. El inicio de la relación sexual implica obviamente el inicio de sus exámenes citológicos anuales y todo buscándolo, porque inmediatamente se diagnostique, pues hay que hacerle seguimiento y en algunos casos requiere tratamiento. Pero hay personas que son más propensas a adquirirlo, de pronto personas que inician su sexualidad más jóvenes, Sí, que fumen, claro. que no se alimenten bien. Sí, ¿Hay algunos existen ciertos factores de riesgo? riesgo, claro que sí. Los factores de riesgo son obviamente la promiscuidad, el aumento de número de parejas sexuales, el inicio de relaciones sexuales tempranas. Ahorita estamos viendo que las niñas están iniciando a los 12, 13 años las relaciones sexuales. El embarazo temprano también se asocia a virus del papiloma humano. El cigarrillo se asocia a virus del papiloma humano. El uso de anticonceptivos orales, pero más que todo por la no utilización del condón, se asocia a virus del papiloma humano. Hablemos de la famosa vacuna. Se ha armado una controversia tan grande en estos últimos años que por favor vacúnense, que es importante que las niñas desde los 12, 13, 14 años tengan esta vacuna, las 3 dosis. Hay otras personas que dicen por ese escándalo que salió, ¿se acuerdan? En este país y en muchos lugares del mundo que estaban las mujeres enfermándose por esto, que no se volvieran a poner esa vacuna o que a las niñas que no se la habían puesto que ni se les ocurriera. ¿Cuál es la versión médica y lo que se ha comprobado científicamente? Bueno, a pesar de la alarma que ha existido en los últimos tiempos por esta vacuna, se ha demostrado que la vacunación debe ser a todas las niñas. De hecho, aquí nosotros en Colombia, por el plan de vacunación oficial, toda niña desde los 9 años, entre los 9 y los 11 años, debe recibir su primera dosis de vacunación. Es una vacuna como todas, se ha visto que no tiene ningún efecto secundario como tal específico y pues que obviamente puede tener pues las complicaciones de cualquier vacuna en general. No es que esta como tal tenga X o Y efecto secundario. Deben vacunarse para evitar. Sí, es recomendable. Sí, claro. Como ginecóloga, como sí. médica, le diría a la gente, Sí, es debe obligación vacunarse, sí. que debe vacunarse. Cuando no se ha hecho esto y ya es una mujer grande de 30, 40 años... También se debe vacunar. O sea, toda mujer se puede vacunar. De hecho, así haya tenido virus del papiloma humano y haya sido tratada, porque acordémonos que estas vacunas cubren todos los serotipos o los más importantes que producen cáncer de cuello uterino. Entonces puede que la paciente haya sido tratada por un tipo específico, pero pues obviamente la vacuna le va a cubrir contra los otros. Entonces, en principio, la idea es que cualquier mujer que se quiera vacunar se vacune. La menopausia, ¿a qué horas en la mujer puede aparecer? Esta es una pregunta que me han hecho muchísimo. Bueno, la menopausia es algo que también varía, como la primera menstruación, la menopausia es algo que también varía entre mujer y mujer. Más o menos el promedio está por encima de los 45 años. En cualquier momento después de los 45 años una mujer puede entrar en menopausia. Por lo general la menopausia avisa.
Esto se llama el periodo perimenopáusico, en donde la paciente empieza a presentar síntomas, empieza a presentar irregularidades menstruales. Más o menos esto se da 1 a 2 años antes de que la paciente entre en amenorrea total. Pero pues básicamente esto va a variar. Hay pacientes que llegan a los 50 y entran en menopausia después de los 50, pero pues eso ya varía entre cada mujer. Pero es cierto que una mujer que tenga su menarquia o primera menstruación a muy temprana edad, 10, 11 años, es la candidata número 1 a tener una menopausia mucho menor, a los 35, por el contrario, 40 años. también tardía. ¿Ah, sí? Sí, las pacientes que tienen menarquias tempranas muchas veces se asocian a menopausias tardías también. ¿Cuáles son los síntomas de la menopausia o esos De la que te perimenopausia. están avisando que vas a llegar? Entonces, bueno, como obviamente aquí hay una alteración hormonal, básicamente por la caída de las hormonas que son los estrógenos y la progesterona, los síntomas van a ser la irritabilidad, de pronto el insomnio, de pronto la depresión y asociado a eso pues los cambios menstruales, las oleadas de calor, ese es un síntoma por el que consultan muchas pacientes y es de los primeros síntomas, la sofocación, la paciente la refiere como sofocación. Esos básicamente son los síntomas.